Miguel de Cervantes nace el 29 de septiembre de 1547 y fallece el 22 de abril de 1616. Cervantes cultivó tanto la poesía como el teatro, pero su genialidad se manifiesta a través de la novela. Ha sido considerado uno de los precursores de la novela moderna, y su influencia ha llegado a todas las épocas y a escritores de distintas culturas. Su versatilidad le permite experimentar con los distintos modelos teatrales. Entre sus obras más importantes encontramos La Galatea, las novelas ejemplares, los trabajos de Pérsiles y Sigismunda y El Don Quijote de la Mancha, del cual hablaremos posteriormente. En mi caso, los dos capítulos que me han tocado leer son el 15 y el 16. Ambos pertenecen a la primera parte del Quijote, también conocida con el nombre de El ingenioso Don Quijote de la Mancha. Esta parte consta de 52 capítulos divididos a su vez en 4 partes desproporcionadas. El capítulo 15 comienza con el funeral del pastor Grisóstomo, al que acuden Don Quijote y Sancho. Cuando este funeral termina, deciden seguir una pastora que ha entrado por un bosque. La búsqueda de esta fue nefasta, pero a cambio encontraron un hermoso prado en el que tomar la siesta. Mientras que estos descansaban, Rocinante, que es el caballero del Quijote, ve a un grupo de vacas y decide salir corriendo hacia ellas. Los dueños de la vaca, que son los arrieros gallegos, deciden propiciarle una paliza a este. Don Quijote, que ve parte de la cena, le pide a su escudero Sancho que le ayude a vengar a su caballero. Cuando Don Quijote y Sancho llegan al lugar de la cena, se encuentran que los arrieros son más de 20 y le superan en gran cantidad el número. Aún así, decide intentar vengarse, pero pronto recibe una paliza. Don Quijote, cuando comienza a recobrar fuerza, defiende que su derrota se debe al dios de las batallas, quien le ha castigado por enfrentarse a gente que no son caballeros, por lo que le pide a Sancho que sea este de ahora en adelante quien se enfrente a la gente que no sea caballera. Pronto Sancho rechaza esta opción. La discusión se queda ahí, y cuando Sancho consigue levantar a Rocinante y poner en su asno a Don Quijote, estos ponen rumbo a la venta del capítulo 16. El capítulo 16 comienza con la llegada de Don Quijote y Sancho a la venta. El dueño de esta llama a su hija, mujer y a la doncella Maritornes para que ayude tanto al Quijote como a Sancho y les cure las heridas. A Don Quijote lo sitúan en una cama un poco penosa y comienzan a curarle las heridas. Mientras tanto, Sancho, su escudero, comienza a contarle un poco la historia de quién es el Don Quijote, a lo que éste se despierta y les da las gracias por el trato recibido, y les dice que nunca se olvidará de ella. Dos camas más a la derecha, en la misma habitación, se encontraba un arriero, el cual concierta una cita con la doncella Maritornes para por la noche. Don Quijote, en uno de sus momentos de locura, se piensa que se encuentra en un castillo y no en una venta, y que el rey mandará a su hija para que la visite por la noche. Llega la noche y Don Quijote sigue con su mismo estado de locura, y al ver entrar a Maritornes se pensaba que era la hija del rey, y la coge de la mano y la sienta en su cama. Comienza a contarle su historia. El arriero celoso decide ir a la cama de Don Quijote y propiciarle una puñalada, y además se sienta encima de él para que el dolor sea aún más fuerte. Al sentarse encima de él, la cama, que era un poco penosa, cae y forma un ruido muy grande, lo que hace que se despierte toda la venta. Maritornes, asustada, se va corriendo a la cama de Sancho para esconderse. Y el dueño de la venta entra en la habitación. Sancho, que se levanta un poco asustado, comienza a dar puñaladas al aire, y una de estas alcanza a Maritornes, y ahí ya comienza una pelea sin fin. Una de las personas que se encontraban en la venta era un cuadrillero de la Santa Hermandad, quien decide entrar a la habitación y al estar todo oscura tarda bastante tiempo en encontrar la luz, pero cuando la enciende se cree que Don Quijote está muerto y por tanto grita que se debe cerrar la venta, pues se ha producido un asesinato. Los personajes del Quijote son redondos, complejos y reales. Centrándonos en los dos capítulos que a mí me han tocado, en el 15 y el 16, como personajes principales en ambos encontramos a Don Quijote y Sancho. Ambos representan el enfrentamiento entre el idealismo y el realismo. El idealismo lo vemos reflejado en la figura del Quijote y el realismo en la figura de Sancho. Centrándonos en el capítulo 15, como personajes secundarios podemos encontrar los arrieros, los cuales eran gallegos. Y en el capítulo 16 encontramos como personajes secundarios a la sirvienta Maritornes, al dueño de la venta y al arriero que compartía alcoba con Don Quijote. El espacio de la obra es variado, puesto que los personajes se mueven por varias zonas de Castilla-La Mancha. En el capítulo 15, la obra se desarrolla en un bosque, al cual entran Sancho y Don Quijote siguiendo a la pastora. Y el capítulo 16 se desarrolla en una venta. A esta venta llegan tras salir del bosque del capítulo 15. El tiempo de la obra es lineal. Esto lo podemos ver ya que ambos capítulos, tanto el 15 como el 16, se desarrollan en el mismo día, en el día del funeral del pastor Grisóstomo. El capítulo 15 se desarrolla durante la mañana y parte del mediodía y el capítulo 16 durante la tarde-noche.
El narrador de ambos capítulos es el narrador principal, es decir, el propio Cervantes, convertido en personaje, quien encuentra y traduce la obra. Además, este narrador principal hace continuas alusiones al famoso Cide Hamet Benengeli, el que es considerado como el narrador secundario de la obra. Este narrador principal intercala la historia con diálogo de los propios personajes, generando así un mayor realismo. La obra general del Quijote gira en torno a la parodia, por tanto, ambos capítulos no van a ser menos. Los elementos utilizados para generar esta parodia son el propio personaje. Los elementos para convertirse en caballero andante ayudan a forjar la imagen paródica del mismo. Esto lo vemos en el capítulo 15, en la escena en la que el Quijote se cree que cuenta como 100 personas y es capaz de vencer a más de 20 arrieros. Otro recurso clave es el del realismo del universo novelesco, pues la obra se sitúa en un lugar concreto y poco heroico, La Mancha, árida y seca. El capítulo 15 se desarrolla en un bosque y el 16 en una venta. Además, la figura del hidalgo es contemporánea a la del autor. Y por último, el recurso más destacado es el de los extensos parlamentos de lenguaje rimbombante. Don Quijote utiliza un habla muy llamativa, y esto lo podemos ver en las palabras del capítulo 15 como de gran soez y baja realeza, así como el extenso diálogo que tiene con Maritornes en el capítulo 16. El habla coloquial de Sancho contrasta con el habla fina de Don Quijote. En lo referente al lenguaje, sabemos que el estilo de Cervantes se basa en la falta de unidad, y el estilo de la obra es sencillo y llano, donde las figuras son sobre todo ironías y antítesis. Estas antítesis las podemos ver en el capítulo 15, cuando Don Quijote se cree superior a los arrieros y hace un contraste entre ellos.